buenas noches, amigos. Gracias por recibirnos en sus hogares. No me extrañaban, porque ahora, pues en todo el mes de diciembre no les vi, no pude llegar a ninguna grabación por diferentes situaciones, pero ya estamos retomando este programa Tras la Historia, que les agradezco, me han estado mandando felicitaciones y desde luego, pues cuestionando que si va a seguir el programa. Sí, sí va a seguir. Tras la Historia continúa con su misión, contarles la historia de cómo se va creando y cómo se va escribiendo la historia de Yucatán. Hoy iniciaremos una serie de programas precisamente porque estamos festejando todos los yucatecos, porque hablo en plural verdaderamente, hombres y mujeres, el primer Congreso Feminista que hace 100 años, el centenario del primer Congreso Feminista que se dio en México y se dio aquí en Yucatán, que además fue pues auspiciado por el gobernador de aquel entonces, el general Salvador Alvarado. Pero hoy, esta mañana, tenemos a mujeres muy destacadas, a mujeres académicas, a mujeres doctoras en letras, en ciencia política. Cada una de ustedes nos va a platicar. Estamos hoy para también conducir el programa a mi queridísima amiga doña Maru López Brun, una muy querida amiga, que vienen del Distrito Federal, vienen de diferentes partes de la República, y vamos a tener esta serie de programas donde tú podrás enterarte de qué se trata esto, de este movimiento de mujeres, que lo que queremos cada día, que se ha logrado algunas cosas, ellas nos los platicarán, pero que todavía nos queda mucho, y que todos unidos tenemos que verdaderamente trabajar por ello. A ver, Maru, por favor, si se van presentando cada una, yo creo que sería mejor. A ver, Cecilia Lavalle Torres, por favor, Cecilia, si nos platicas un poquito cuál es tu actividad y por qué. Qué bueno que estás aquí en Yucatán. Bienvenida. Muchísimas gracias, me siento muy honrada de la invitación, gracias. Yo soy periodista, soy conferenciante y capacitadora en temas de derechos humanos de las mujeres, particularmente derechos políticos. Y vine a honrar a las ancestras. Yo vine a Yucatán a honrar a las ancestras, a honrar a esas mujeres que hace 100 años abrieron brecha para todas nosotras. Vine a darle las gracias, vine a decir que aquí seguimos, que estamos trabajando, que continuamos en el camino por abrir todos los derechos humanos para todas las mujeres todo el tiempo. A eso vine. Es maravilloso. A ver, Maru. Mi querida Mari Carmen, primero que nada tengo que agradecerte y compartir contigo este gusto de estar nuevamente en Yucatán contigo. Tenemos una larga amistad y un larga trayecto de trabajo, sobre todo con las mujeres empresarias de cuyo gremio tú eres una gran dirigente a nivel nacional y a nivel mundial, porque eres la vicepresidenta ahora de la FESEM y nos representas muy dignamente en esa organización. Y bueno, aparte de agradecerte que nos des este espacio, pues estamos aquí, como acaba de decir Ceci, como un grupo organizado, como una red que somos, porque no hemos venido tampoco sueltas, digamos, venimos organizadas en una organización, valga la redundancia, que hicimos hace 5 años más o menos, que se llama Red de Mujeres en Plural, y de lo cual vamos a platicar hoy y los siguientes programas. Y estoy aquí igualmente para recoger la historia, para abrevar de la historia y de un movimiento fundamental, fundacional, un movimiento emblemático, del cual ustedes son herederas primeras, las yucatecas, de un movimiento feminista. Me encanta reivindicar la palabra feminista en este contexto al cual mucha gente le tiene miedo. Hoy estamos reivindicando todas y todos esa palabra, al celebrar el centenario de un movimiento y de un hecho histórico que tuvo logros excepcionales, que tuvo logros que son parte de la historia de la conquista de los derechos humanos completos de las mujeres, que es los derechos políticos, el derecho a participar. Así que, además, también quiero agradecer a nombre de todas las atenciones que hemos recibido en estos 3 días, de todo, del gobierno, de ustedes como mujeres destacadas, del Congreso, de las compañeras de la red, de todo el mundo que nos ha recibido realmente con muchísimo cariño, con una apertura enorme
y estamos aquí para esto. Y gracias por el programa. Pues, al contrario, ahora vamos a escuchar a la doctora Adriana Ortiz. Ay, muchas por favor, gracias. Adriana, bienvenida como siempre. Muchas gracias. Soy doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Yale. Soy académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy integrante de la Asociación Mujeres en Plural y del Sistema Nacional de Investigadores. Y yo creo que esa relación es interesante porque mi primer libro fue Si los hombres se embarazaran, el aborto sería legal. Y es una reconstrucción de cómo se da la politización del aborto en México. Y esa historia está muy ligada a los primeros congresos feministas, porque hay un proceso de las mujeres por tratar de emprender la conquista de su propio cuerpo, que inicia pues desde entonces, digamos, es un antecedente muy importante. Y mi libro más reciente es la sentencia 12624, que trata de ligar esa historia de cómo las mujeres se tratan de apropiar de su propio cuerpo, con cómo las mujeres van a construir sus derechos políticos como una realidad. Y esa historia nuevamente nos trae a Yucatán. Entonces es muy interesante ver lo que las mexicanas hemos logrado avanzar en 100 años. Y es una historia que no sucede de manera aislada nunca. Porque si hace 100 años, por ejemplo, mujeres como Elvia Carrillo Puerto estaban al tanto de la transnacionalización, porque así ya se llamaba, la transnacionalización de los movimientos de mujeres, hoy en día esa transnacionalización es a la que le estamos dando continuidad a través de ver qué pasa 20 años después de las plataformas de Cairo y Beijing. En otras palabras, las mujeres nunca estamos solas. Y Mujeres en Plural es un ejemplo para el mundo, no solo para México, de cómo cuando las mujeres se organizan pueden conquistar cosas como son la paridad, ¿no? La paridad que hoy día existe en México, que hoy día es un tema completamente diferente del escenario político de posibilidades, y entonces hacer un programa de todas estas historias, que son mucho más complejas y que tienen que ver, por ejemplo, con la lucha de mujeres, ¿cómo era? La asociación maravillosa que... Mujeres en lucha por la democracia. Mujeres en lucha por la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, el sentido de este programa a mí me parece muy oportuno. Fíjate, y a ver, ¿viene un corte, amigos? Bueno, pues nos vamos un corte y no te vayas, porque ahora vienen nuestros patrocinadores, pero continuamos con este interesantísimo programa escuchando a estas grandes mujeres de letras, mujeres que vienen también a honrar y unidas con todas las mujeres de México para recordar estas mujeres heroínas de hace 100 años. Continuamos. Otra vez aquí. A ver, a mis queridas amigas Cecilia, Adriana y Maru, ¿qué es esta red de mujeres en plural? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué está conformada? ¿Quiénes la conforman? Bueno, Mari Carmen, qué bueno que haces esa pregunta y creo que este primer programa es muy importante que nos ubiquemos en la importancia de las redes cuando estamos buscando, cuando tenemos causas comunes y queremos objetivos comunes. Y 2, ¿qué significa este grupo de mujeres en plural? ¿Cómo se formó? ¿Cuándo iniciamos? ¿Y cuál es el objetivo que nos une? Y las características muy particulares de algo que no es una asociación, que no tiene una estructura, que no tiene una coordinadora y que sin embargo hemos tenido a lo largo de estos años logros muy concretos de los que hablaremos después. Entonces estamos aquí con 2 de mis compañeras. O sea que no hay presidenta, no hay secretaria, no hay tesorera, no hay un consejo, sino ustedes son totalmente horizontales. ¿Y Perfecto. quiénes las formamos? Ajá. Bueno, nada más de inicio para que hablen precisamente Adriana y Ceci, te podría decir que la palabra plural no es gratuita, no es que de repente se nos ocurrió, qué bonita, realmente es un grupo plural donde estamos desde académicas, profesionistas, funcionarias, consultoras, empresarias, algunas, y mujeres de la política, digamos de la política formal, porque al final de cuentas estamos en una cosa. Así es. Todas hacemos política. Es correcto. Aquí no le hasta en la casa te hacen pero política, en este ¿verdad? grupo concretamente hacemos política. Y la segunda, además de esa variedad de
de ocupaciones, también tenemos una variedad de pertenencias políticas. Sí. De manera que aquí estamos sin colores, pero con colores, sin colores en los temas, pero sabiendo que todas pertenecemos a alguna fracción, a alguna institución política formal en nuestro país. ¿Podrás decir algunos nombres de gentes que más o menos conozcamos? Te digo algunos nombres ¿verdad? si quieres, Sí. algunas van a estar pasando. Desde luego por aquí. ustedes, ¿verdad? Desde luego sí, ustedes sí. forman parte. Y todas formamos parte y ya se las dejaría. Estamos, por ejemplo, Clara Scherer, fue una de las primeras que empezó. Está, por ejemplo, Patricia Olamendi, está María del Carmen Alanís, está en los primeros grupos Marta Tagle, que hoy es senadora, por decir algunas. Si quieren, después iremos Van dando platicando nombres. para que no Sobre las todo de las amontonemos yucatecas aquí. que forman parte también en esta Y red, las yucatecas, ¿verdad? por supuesto, y de inicio, Dulce María Sanz, Sí, claro. con toda su trayectoria, no solamente como exgobernadora, sino con toda su trayectoria de compromiso con las mujeres de este país. No nos podemos olvidar que ella fue la primera, la que hizo realidad uno de los mandatos de la reunión de Beijing, que fue formar las instancias de las mujeres, y ella formó el primer programa nacional de las mujeres. Muy bien. Entonces, doctora Adriana, ¿qué nos puede comentar más? Pues mira, yo doctora creo Felipe? que estamos en Yucatán, entonces es un espacio donde hay que recapitular mucho sobre esa historia yucateca, porque en el primer Congreso Feminista, aquel que ocurre hace 100 años, el tema de los derechos políticos surgió en un contexto en que las mujeres no tenían el voto, pero que el voto ya se discutía a nivel mundial, ¿no? Ya lo había conseguido Nueva Zelanda, ya se estaba discutiendo, aunque no se había obtenido de ninguna manera en Inglaterra, que es hoy día emblemática del sufragio. Entonces, esta discusión, cuando se da hace 100 años, tenía mucho un contexto de radicalidad, porque no debemos olvidar que estaba también ocurriendo había ocurrido una revolución en México. Entonces, la política era un terreno de mucha confrontación, de mucha convulsión. Entonces, esto hace que ver a las mujeres participando en política fuese un tema muy arriesgado. También había un tema de ideología conservadora, que decía que realmente, en todo caso, lo que había que hacer era apuntalar los derechos educativos, el derecho de la mujer a la educación. Eran como dos polos de la discusión, no los únicos, y es difícil resumirlo en la televisión en 3 segundos. Pero esta discusión, digamos, se va arrastrando en México hasta estos 100 años. Hoy día mucha gente todavía se cuestiona si las mujeres, te preguntan, el formato moderno sería, ¿y la mujer realmente puede participar? ¿Tiene la capacidad? Frente a esta realidad, mujeres con una enorme trayectoria que ya describía María Eugenia López Brun y que de alguna manera forman parte de su libro, ¿no? Mirada de mujer, se plantean qué va a pasar frente a un escenario donde no solamente no hay una representatividad que corresponda sociodemográficamente a las mujeres, que son el 51%, no había en ese momento paridad, ni siquiera había cuotas, la mayor cuota de 30%, no se respetaba, era una lucha que ya en ese momento, cuando se funda Mujeres en Plural, el 2010, ya tenía por lo menos otros, 20, 30 años de haberse levantado por distintos grupos, Mujeres en Lucha de Democracia siendo un emblema de esa lucha, y en ese contexto también había ocurrido el incidente de las Juanitas, quiere decir, mujeres a las que habían aceptado declinar su puesto a favor de hombres porque esas eran las reglas del sistema político, tú no estás aquí, ¿no? Entonces, Mujeres Plural lo que viene a hacer es un emblema de aterrizar en la práctica el sufragio, porque el sufragio no solamente es el derecho a votar, sino es el derecho a ser votadas. Y ese derecho a ser votadas quiere decir que se respete la candidatura, que haya un espacio para la representatividad de las mujeres, que haya un respeto a las cuotas. Yo creo que con ese antecedente, Ceci, ¿no? Valdría ya la pena contar más la historia de Mujeres en Plural. Pero yo, digamos, en ese papel como de académica me estoy asumiendo en estos roles, ¿no? De completar la plataforma. Sí, en efecto, el nacimiento de Mujeres en Plural tiene sin duda el antecedente que bien marca Adriana y también toda la lucha que vinieron haciendo distintos grupos de feministas en México para abrir los derechos políticos de las mujeres a tropezones, ¿no? Desde el derecho a votar hasta, en efecto, el derecho a ser electa y las cuotas de género.
¿Cuál es la gota que derrama el vaso para las mujeres que trabajábamos desde distintos espacios en los derechos políticos? Para empezar, para las políticas y para seguir con todas aquellas que ya veníamos trabajando en derechos políticos. La gota que derrama el vaso es el fraude a la ley que cometen los partidos políticos al postular a mujeres para cumplir la cuota de género, la ley de cuota de género, y poniendo como suplentes a hombres que en verdad eran los que iban a tomar el puesto. Ya lo habían hecho en una elección anterior, de modo que desde las postulaciones empezamos a mirar cómo eso iba a volver a suceder. Pero llegó al colmo del cinismo cuando toman posesión y acto seguido varias mujeres, después de decir sí protesto, levantan la mano y dicen solicito licencia. Y en entrevista pública dicen es que el cargo no me pertenece a mí, le pertenece a mi partido. Eso realmente fue la gota que derrama el vaso y hace que distintas mujeres políticas, Patricia Mercado, Clara Scherer, Marta Tagle, Patricia Olamendi, entre las que se me vienen a Dulce María Sauri, Dulce María Sauri, se hablen por teléfono y digan Silvia Hernández, perdón, ¿qué tenemos que hacer? Sí, o sea, tenemos que reunirnos porque hay que poner un alto. Mujeres en plural nace de un hasta aquí llegamos. Maravilloso, y nos vamos a unos anuncios, pero no te vayas, amigo, porque esto no está interesante, lo que le sigue, y aquí estamos aprendiendo muchísimo. Seguimos. Continúa porque está muy interesante, Cecilia. Decía antes de irme al corte que la red Mujeres en Plural nace de una forma organizada de varias mujeres que se reúnen, se convocan y dicen hasta aquí, no más, esto no puede volver a pasarnos. Hay varios nombres de nuestras compañeras fundadoras, estaba María Elena Chapa también ahí, estaba Flor Zamora, Margarita Dalton, varias compañeras que además veníamos de distintos espacios y no todas tenían militancia partidista, eso fue muy importante. Se empiezan a convocar, hay un par de reuniones en donde tenían muy claro una sola cosa, se ven las minutas, porque además empiezan a hacer minutas. El tema es cómo alcanzamos la paridad y las preguntas a resolver eran eso, ¿cómo le hacemos? ¿A quiénes incluimos? Una de las virtudes que tuvieron estas primeras mujeres fue, tenemos que mirar hacia los estados de la República. El primer estado al que acuden formalmente, todavía no llamadas Mujeres en Plural, pero ya con cierta organización, estaba también Lucía Lagunes, que es periodista, es en Cancún, Quintana Roo. Las quintanarroenses les organizamos una reunión, las veníamos siguiendo en los medios y organizamos una reunión que titularon Por un trecho más. Y ahí empezamos a entrar mujeres de distintos estados de la República, entró Cecilia Loría, también entraron compañeras de Chihuahua, que ellas ya estaban muy bien organizadas en un grupo para defender los derechos políticos de las mujeres. Claudia Alonso, Blanca Gámez formaban parte de ese grupo y empezó a nutrirse el grupo con mujeres de distintos orígenes, con filiación o sin filiación partidista, sí haciendo política, todas para empezar a diseñar cómo le hacemos. Y en ese proceso nos empezamos a dar reglas mínimas para trabajar en red y gracias a una carta que escribe Adriana, dice es que esta es una mujer, mujeres se escribe en plural, dice en un chat y decimos, ese es nuestro nombre, Mujeres en Plural. De allá nació el nombre, entonces, sí. de esa gran idea. Así nacimos. Yo creo que... No, Maru, perdóname, Maru, tú. Y luego termino. Exacto, tú termina mejor. Termino. El tema que a mí me parece bien importante en un programa breve resaltar es que estamos ahí organizadas. Yo creo que en ese momento, sobre todo para pedir el respeto a la cuota 40-60, que costó mucho trabajo conseguir, y que en ese momento se crea una estrategia para presentar ante el Tribunal Electoral. O sea, nos fuimos adueñando de las instancias electorales y así es como se arma la defensa de la sentencia 12624,
que no es otra cosa más que decir que el Tribunal Electoral le concede a las mujeres el derecho a ser protegidas en sus derechos políticos que habían sido atropellados históricamente, y que en el 2011, por primera vez, gracias a los juicios ciudadanos que presentan aquellas ciudadanas que sus partidos no las protegían para tener este ejercicio del derecho al sufragio, es decir, a ser representadas, logran esta sentencia, que es una sentencia histórica que obliga a los partidos políticos que nunca se habían sentido obligados a respetar la ley en lo que correspondía a las mujeres. Y decían, incluso, que no lo respetaban porque respetaban la democracia interna de los partidos que no las elegía, y que es un tema de enorme actualidad. En ese contexto es que la sentencia 12664 se pone a favor de las mujeres, México se coloca en los 20 primeros lugares de representatividad política a nivel mundial, y entonces la representatividad política de las mujeres deja de ser un asunto coloquial, un asunto de resistencia, se vuelve un asunto de éxito, es un asunto que aglutina a las mujeres de todos los estados. Ceci Lavalle y yo tenemos este esfuerzo que espero que ahora sí en marzo nos salga, que es sacar las semblanzas de mujeres en plural, porque es realmente muy difícil recordar los nombres de Quintana Roo, de Chihuahua, de Chiapas, de Yucatán, porque no tenemos esta historia que apenas estamos construyendo. Y en ese contexto es que Mujeres en Plural consigue al año siguiente la presión para que se otorgue la paridad en México. Muy bien. Mari Carmen, hemos mencionado algunos nombres, pero quiero ser justa y creo que mis compañeras están igualmente de acuerdo conmigo en mencionar en este programa que tú nos has abierto, de decir que somos alrededor de 100. Es imposible que nosotros en este momento hagamos el nombre de memoria, y creo que hemos mencionado algunas. Pues, me imagino que cada vez van sumándose. Mira, ese es un proceso interesante también. ¿Cuál es el proceso para formar parte? Porque el proceso para formar parte de mujeres, justamente porque cuidamos desde el principio ciertas cuestiones que eran fundamentales, perfil, ¿no? Es que cumplieran con el perfil, que se conciban y se valoren como mujeres feministas. Estamos reivindicando el feminismo y el feminismo tiene sus características. Entonces, de alguna manera, todas somos feministas. Esto nos une muchísimo, Mujeres en Plural, con el Congreso de hace 100 años, porque el Congreso fue un Congreso feminista. 2. Y otra cuestión es, aquí en Mérida, hoy en esta conmemoración, pues vinimos más o menos como 20 de todo el país, entre 20 y 22, tú las has visto. O sea, sí estamos yendo por todos lados, platicando, porque aunque es un movimiento o una red que tiene que ver con los procesos en todos lados, sí cuidamos este proceso de la entrada. Tenemos que tener el perfil, se presenta una candidatura, se vota, etcétera. Pero lo importante creo que no es tanto eso, pertenecer desde adentro. Lo importante es sumarse a las propuestas y a los objetivos de Mujeres en Plural, porque en cada una de las elecciones van apareciendo los problemas. Vamos a seguir. Programa, muchas gracias, Mari Carmen. Gracias. Muchas. Aquí tienes a 3 que no podemos dejar de mencionar. Una es Dulce María, que es fundadora, otra es Beatriz Zavala, que ahora está también hace poco tiempo, y otra es Milagros Herrero, que ya regresó a vivir acá. Bueno, son Mujeres en Plural, que ahora, pues más bien, ya te dejamos también, tú no te digo que enlazadas, porque más bien tú estás enlazada de toda la vida con ellas, pero son alguien que puede estar alimentando y que el trabajo que se haga está directamente ligado. Y darlo a conocer a la sociedad en general, a la sociedad civil, porque es muy importante que a todos los que nos están escuchando hoy escucharon los puntos de vista muy interesantes, muy inteligentes, de gente precisamente preparada, académica, las 3 mujeres de gran trayectoria, que precisamente en eso, en apoyar a la mujer. Amigos, desgraciadamente, mis queridas amigas, yo les agradezco que estén aquí esta mañana, que estén en Yucatán. Y además algo que me llamó mucho la atención ayer, y lo cual agradecemos todos los yucatecos, porque fue para nosotras ver a todas ustedes vestidas con el traje de yucatecas. Sí, nos lo pusimos. Para nosotros fue nos sentimos muy halagadas. Y a nosotros agradecerles. Fue un gran halago por parte de nuestras amigas, que las 25, las 20 y tantas que vinieron, todas portando su terno yucateco. Gracias. Gracias a todas ustedes. Gracias. Y amigos, me despido por este programa, pero vamos a continuar. Estos bloques y todo el mes será
precisamente dentro del marco de los 100 años del primer Congreso Feminista que se hizo aquí en Yucatán, y primero en la República Mexicana y segundo de manera internacional. Gracias. Muchísimas gracias y hasta la próxima.